Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en Versiones Públicas. En este espacio hemos tenido no solamente voces públicas de los funcionarios de México, del mundo de la política, de la cultura, de la literatura mexicana, sino también hemos tenido el privilegio de contar con voces públicas latinoamericanas que nos ayudan a entender y a comprender los fenómenos internacionales y coyunturales. En esta versión pública, tenemos el placer, el privilegio de tener con nosotros al viceministro Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y para mí es un privilegio porque yo ya había leído mucho de la actividad diplomática del viceministro, pero bueno, es un privilegio tenerlo aquí en México y que nos haya concedido esta entrevista, viceministro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Usted me comentaba que no es la primera vez que está en México, ya ha estado en otras misiones, ¿verdad? En misiones temporales, he venido a reuniones políticas, a intercambios bilaterales, Sí. a reuniones internacionales. En este contexto, ¿su presencia a qué se debe o cuál sería, digamos, los objetivos? Tenemos conversaciones migratorias con el gobierno de México. Ah, perfecto. Es un ejercicio regular que tenemos los dos países como parte del cumplimiento de acuerdos bilaterales que tenemos y de la cooperación que tenemos en materia migratoria. En este tema, evidentemente, ahí entramos a uno de los puntos nodales, que es la relación Cuba-Estados Unidos. Las contradicciones, sobre todo en materia migratoria, de esta relación. Esta idea que usted la ha expresado de cómo Estados Unidos antes alentaba la salida de ciudadanos de Cuba hacia Estados Unidos, porque era un tema ideológico, era un tema de la batalla geopolítica, de la propaganda también, y ahora todo lo contrario. Es decir, con Trump entra una reversa. ¿A qué atribuye usted este tipo de contradicciones? Con respecto a Cuba en Estados Unidos, yo diría que hoy influye la política general que promueve el presidente Trump con su llegada al poder, y se suma a eso la influencia que dentro del actual gobierno, una influencia que ha crecido, tienen lo que nosotros llamamos los sectores anticubanos dentro de Estados Unidos. Sí. Que, por cierto, no nos referimos a personas que necesariamente son de origen cubano, aunque hay algunos. Pero hay en Estados Unidos sectores políticos que son enemigos de Cuba. Se manifiestan así, han hecho carrera política de esa manera y en buena medida representan un problema histórico entre Cuba y los Estados Unidos, que es la tendencia de los políticos de ese país, históricamente, a no aceptar el derecho de Cuba a ejercer la soberanía. Exactamente. Y a reconocer que Cuba es y tiene derecho a ser un Estado plenamente soberano, con derecho a la libre determinación. Esos factores influyen en la conducta del gobierno actual. Ahora, específicamente en materia migratoria, el gobierno de Estados Unidos sabemos que tiene, en términos generales, una política de rechazo a la entrada de migrantes, de rechazo a los inmigrantes que ya permitió que entraran en Estados Unidos, muchos de los cuales han hecho vida ahí. Exacto. Y de cierre de la frontera. En el caso nuestro, en el caso de Cuba, se da una situación peculiar. Y es que Estados Unidos, a lo largo de la Revolución Cubana, o sea, casi 70 años próximamente, dentro de unos años, ha utilizado la política migratoria como instrumento de desestabilización. Originalmente para drenar al país de profesionales y de técnicos, de personal capacitado, para desacreditar al país y también negando en determinado momento la visa de entrada en Estados Unidos, pero estimulando la migración o las salidas de Cuba de manera irregular, como modo de los balseros para desestabilizar el país. Y eso provocó que desde el año 84 hemos suscrito varios acuerdos migratorios bilaterales con Estados Unidos, respondiendo a momentos que han hecho crisis. Pero la característica fundamental ha sido que Estados Unidos empuja a la población a emigrar con las medidas de coerción económica, con el bloqueo económico. Exacto. Cuya concepción es deprimir el nivel de vida de la población cubana, hacerle la vida al cubano lo más difícil posible
Asfixiar, ¿no? y asfixiar. Y eso naturalmente en Cuba o en cualquier escenario provoca que haya una proporción, un segmento de la población que decida abandonar, irse hacia otro sitio Exacto. y abandonar el lugar de origen, puesto que las condiciones se las han hecho difíciles. Y a eso se suma que al propio tiempo Estados Unidos ha tenido una política activa de estimular que los cubanos emigren a Estados Unidos por cualquier vía, por vía regular, ordenada, o por vía irregular, desordenada, peligrosa como fuera. Y una vez que lleguen a la frontera de Estados Unidos, sea marítima Sí. o sea terrestre, darle un trato privilegiado. Cuando digo privilegiado, comparado con el ¿Con los ciudadano, mexicanos? con los mexicanos, con el ciudadano de cualquier otro país. La proporción del cubano, históricamente, Sí. que llega a la frontera entre México y Estados Unidos, que una vez que enfrenta a un funcionario o un oficial de inmigración y logra que lo admitan, comparado con el nacional de cualquier otro país, incluyendo mexicanos, es abrumadora. Así es. La inmensa mayoría, por excepción, rechazaban al cubano. Eso ha cambiado ahora. Pero además de eso, en Estados Unidos existe una ley únicamente concebida para cubanos, la ley de ajuste cubano. ¿Era la de los, cómo le dicen, pies secos? No, ¿O la ley de pie seco se la explica ahora. Ah, La ley de ajuste dice que el cubano que haya entrado en Estados Unidos por cualquier vía, sí. marítima o terrestre, al año de estar en Estados Unidos adquiere la residencia. Eso está vigente aún hoy. ¿Todavía sigue vigente Sí. con Trump? Un mexicano no puede hacer eso, un guatemalteco, Nadie. un pakistaní, un jamaicano, un turco, nadie puede hacer eso. Solo el cubano en este mundo. Eso existe desde el año 66. Entonces, evidentemente ha habido una invitación Así es. a que el cubano visite Estados Unidos. Ahora, voy para pie seco y pie mojados. Como fruto de los acuerdos del año 94 y 95, Estados Unidos, si intercepta cubanos en alta mar, los devuelve a Cuba. Ah, ok. Eso Ok, sigue lo vigente. repatria. Ujú. Los repatria. Si los intercepta en alta mar. Salvo excepciones. Pero sí, hasta ahora, Sí. eso cambió ahora. Pero si el cubano lograba llegar a la costa de Estados Unidos y pisar tierra, lo permitían entrar. De ahí viene la frase pies secos, Claro. pies mojados. Si lo agarraban en el alta mar, lo devuelven a Cuba. Si lograba pisar tierra, lo acogían. Híjole, pero eso es un incentivo para el tráfico de personas, ¿no? Y para las condiciones No. muy El duras. gran tráfico de cubanos, no sé de otros ciudadanos, pero de Sí. cubanos, que ha habido por Centroamérica y por México para Estados Unidos, en particular en los últimos años, se ha financiado, se ha organizado y se ha respaldado logísticamente desde Estados Unidos. Sí. La operación ha estado en particular en el sur de la Florida. Algo que le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos en conversaciones bilaterales, se lo hemos dicho públicamente, y no conocemos que se haya tomado acción contra esa organización criminal. Exacto. Fíjense, se calcula que en los últimos años 500.000 de cubanos han ido a Estados Unidos, 500,000. Wow. poco menos. Se Que es calcula. como el 5% de la población, ¿no? Se calcula. Y esos han entrado en inmensa mayoría por la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Esos cubanos viajan a un tercer país y después hacen la ruta centroamericana. Algunos han pasado por el Darién, México, y llegan a la frontera. Se calcula que esa operación le cuesta al cubano entre $7,000 y $15,000. Calcula eso por 500,000. Wow. Estamos hablando de un negocio altamente lucrativo cuyo origen y cuyo centro de operaciones ha estado en el sur de la Florida. Y el gobierno de Estados Unidos habla de que son enemigos del tráfico de personas, pero desde su territorio se ha promovido el tráfico de personas de los migrantes que ahora dicen que no desean en su territorio. ¿Esa excepcionalidad cubana tiene que ver con el tema ideológico o tiene que ver con el tema mercantil? Puede haber mercantil, pero Sí. absolutamente ideológico también. Sí. Puesto que se asumía, o se asume, que quien emigra de Cuba huye de Cuba. Así es. No toman en cuenta que el gobierno de Estados Unidos le ha deprimido su nivel de vida y que después lo ha invitado a ir a un país más próspero. Hay una tendencia natural, no desde Cuba, de cualquier país latinoamericano, de cualquier país africano, asiático, Sí. de emigrar desde los países en desarrollo hacia los países más prósperos. Por tanto, la tendencia natural que tiene cualquier país en desarrollo y la población de cualquier país en desarrollo, en el caso de Cuba tiene incentivos adicionales, Sí. porque hay una presión económica deliberada del gobierno de Estados Unidos y una invitación durante décadas
que Así implica es. que los cubanos han establecido familias, vínculos, y es natural para un cubano durante décadas ha nacido conociendo que tiene salud gratis en Cuba, Sí, educación gratis, derecho al empleo, un sistema de justicia social y aparentemente un derecho a emigrar a Estados Unidos, así es. con independencia de cómo intente hacerlo. Eso ha sido la historia de nuestro país, de nuestra población en estos años. Parecería que no ha cambiado esto porque a final de cuentas, lo que ya sea Trump u otro presidente norteamericano, lo que Estados Unidos como política rechaza o niega es que las migraciones son por fenómenos económicos, no ideológicos, No y son por ideológico. fenómenos incluso climáticos, como lo escribió el Papa Y mucho Francisco. menos para querer descomponer, erosionar o dañar a la sociedad Así estadounidense. es, que Mucho ese es el menos, discurso de que es Trump. el discurso actual, los trata es. como delincuentes. Entonces, nosotros le decimos al gobierno de Estados Unidos, pretender ahora deportar masivamente a esos cubanos a los que empujó, acogió y protegió, que han hecho familia, que tienen hijos, que tienen vínculos, que tienen empleo, pueden tener hasta propiedades, es absolutamente absurdo, pero además es muy cruel. Exacto. Porque ese cubano fue a Estados Unidos invitado. Él no tuvo que derribar una frontera, Sí. no tuvo que colarse por un hueco, no tuvo que forzar a un oficial de Sí, no tuvo inmigración. que viajar en un Era túnel como en la frontera de México y no Estados ha tenido Unidos. que hacer lo que hacen los ciudadanos de otros países. Exacto. Ha sido natural, ha sido una invitación. ¿Y cuál ha sido la posición de Estados Unidos frente a esta posición reciente de Cuba? Bueno, nosotros tenemos acuerdos bilaterales Sí, migratorios que incluyen la deportación, como lo tenemos con México, como lo tenemos con Bahamas, que establecen con todos estos países, incluido Estados Unidos, las normas, las vías y la manera en que deben tener lugar estas deportaciones. Y con el gobierno de Trump han continuado. En lo que va de ok. año ha habido vuelos de deportación mensuales, se comporta regularmente. Es un sistema que funciona, en nuestra opinión, bastante bien. Tiene pequeñas irregularidades operacionales sobre las que siempre sería útil discutir. Ahora el gobierno de Estados Unidos no quiere hablar con nosotros. Pero bueno, pero funcionan por lo general, nosotros diríamos, que como se concibieron los acuerdos. Al principio del mandato de Donald Trump, se anunció con bombo y platillo que iban a utilizar Guantánamo, este territorio de la isla que está tomado militarmente por Estados Unidos, para llevar a los migrantes peligrosos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué se echó para atrás Estados Unidos? No, a nosotros nos queda claro, no nos han dicho. Sí. Ellos estuvieron llevando algunos, no llevaron cubanos, han llevado algunos y los han tenido poco tiempo. Aparentemente es muy costoso para las Fuerzas Armadas, para el Pentágono. Aparentemente es posible que no sea del agrado del Pentágono que una base militar la estén usando para eso. Así es. Pero lo cierto es que no han tenido grupos temporalmente y los han sacado de esa cifra que él llegó a hablar de 30.000, eso no Nunca. se ha materializado ni parece hoy en camino a materializarse. Así es. Nosotros rechazamos eso con fuerza, Exactamente. porque plantea un peligro para Cuba, es un área de estabilidad, es una zona militar altamente armada, Exacto. porque ocupa un territorio en contra de la voluntad del pueblo de Cuba, y es peligroso para Cuba, es peligroso para la región, y a nosotros nos pareció un acto irresponsable pretender poblar eso Sí. y hacinar ahí a grupos grandes de población. Durante el gobierno de Obama, de Barack Obama, se avanzó muchísimo, porque quizá fue el momento de más acercamiento entre una administración estadounidense y una administración de la Revolución Cubana. Y si no me equivoco, ya empezaba una negociación para la devolución de Guantánamo, o nunca se ha puesto sobre la mesa eso. No se ha puesto sobre la mesa. Nunca. No se ha puesto sobre la mesa de negociación. Ah, ok. Sobre la mesa está porque hay un reclamo oficial de Cuba Sí. de que nos devuelvan. Nosotros no queremos la base, nosotros queremos el territorio. La base queremos que se la lleven. Ellos lo que ocupan, no ocupan una base cubana, ocupan un territorio cubano, Exacto. 117 kilómetros cuadrados, Sí. en una parte de la provincia de Guantánamo. Y la base está en Guantánamo, pero ellos no son guantanameros. Y nosotros lo que deseamos que se vaya y lo conocen. Es la Así voluntad es. del pueblo de Cuba. Pero no ha habido negociación para eso. Y de aquel momento hasta ya en este momento con el segundo periodo de Donald Trump, en un
balance de escenarios, viceministro, ¿qué avances pueden haber con Trump? Todo es negativo, se va a reforzar esta política de hostilidad hacia Cuba en términos económicos, ideológicos, culturales, o incluso se puede abrir hasta en una situación tan dura y con un personaje como Donald Trump, una ventana de posibilidades. Mire, nosotros con Obama lo que hicimos fue que se formalizó la relación bilateral. Sí, Obama públicamente reconoció, públicamente en términos de discurso reconoció que Estados Unidos no debería interferir en el futuro de Cuba. Lo reconoció de palabra, seguía interfiriendo en ese momento. así es. Puesto que aún en los últimos 2 años de Obama, en el momento en que restablecimos relaciones diplomáticas, el bloqueo económico se mantuvo absolutamente vigente, con escasas excepciones del gobierno de Obama. Lo que el bloqueo es tan absoluto y tan dañino que con esas escasas excepciones se observó, se evidenció en Cuba una recuperación de la economía ligera, pero solo por pequeños cambios que hizo Obama, Así es. por lo absoluto que es. El gobierno de Trump revirtió eso con el primer mandato, suspendió el diálogo bilateral, suspendió prácticamente todo. Hasta las transferencias también fueron. Todo, las transferencias, todo. Los SWIFT y todo este escándalo. Y la comunicación, los vuelos, la comunicación entre cubanos, todo. El gobierno de Biden, en términos prácticos, lo que hizo fue continuar la política de Trump. Restableció el diálogo diplomático a nivel de altos funcionarios, no diálogo político, pero a nivel de altos funcionarios. Restableció algunos mecanismos de cooperación que son útiles para los dos países en materia migratoria, en materia de lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, medio ambiente, salud, ciencia y tecnología, arte, cultura, educación. Restableció y dio oportunidad para que eso existiera. Pero mantuvo férreamente el bloqueo económico en la manera en que lo reforzó Donald Trump. Digamos que Biden fue un fiel continuador de la política de guerra económica de Donald Trump. A pesar de que fue el vicepresidente de Obama. Exactamente. Y a pesar de que prometió en la campaña que iba a cambiar eso de manera súbita. Swiftly fue la palabra que utilizó. Exacto. Estaba en el programa del Partido Demócrata, no hizo nada de eso. Eso fue un leal seguidor de la política de Trump contra Cuba en materia del bloqueo económico. Ahora, la pregunta, ¿es posible concebir un cambio hacia positivo con Trump? Yo creo que no habría por qué negar. Cuba está dispuesta a tener una relación constructiva con Estados Unidos, respetuosa. Sí. Y no vemos razones por las cuales el actual presidente estaría opuesto a hacerlo. Naturalmente entrañaría tener que reconocer que Cuba sí es un Estado soberano. Así es. Que a Cuba sí le asisten derechos y las prerrogativas de la autodeterminación como un Estado soberano. Si Estados Unidos fuera capaz solo de hacer eso, creo que puede haber una relación. Y si fuera capaz de encaminar los intereses, yo diría estratégicos y que de verdad atañen al conjunto de la Unión Americana, de la sociedad de Estados Unidos. No la visión estrecha de lo que nosotros llamamos los sectores anticubanos en Estados Unidos. Así es. Que, insisto, contrario a lo que muchas veces se dice, no es representativo de la comunidad de cubanos allí. Hay cubanos involucrados en esto. Sí. Hay personas que han hecho carrera política, que se han enriquecido algunos con, con el negocio de la hostilidad contra Cuba, pero no necesariamente representa el sentimiento de los cubanos y naturalmente no representa el sentimiento de la mayoría de la sociedad estadounidense. Nosotros estamos convencidos de que si la mayoría del pueblo de los Estados Unidos estuviera debidamente informado y tuviera plena conciencia sobre la naturaleza de la política del gobierno de ese país contra Cuba, del daño que provoca, del efecto que provoca en la población, se opondría abiertamente. Y por eso la falta de comunicación, la distorsión de la información, el esfuerzo por obstaculizar los contactos forma parte del modo de actuar de Estados Unidos. ¿Ha habido algún guiño que ustedes observen? Porque al menos en 110 días de la nueva administración de Trump se ha aventado contra Groenlandia, contra el Canal de Panamá, contra el Golfo de México, que ya renombró según en la parte de continental como Golfo de América.
En fin, Contra Canadá. contra Canadá, su socio histórico, es decir, contra los migrantes mexicanos a través de Christine Owen. En fin, abierto, bueno, contra China, ¿no? Contra China y contra Ucrania, en fin, ha abierto un abanico de posibilidades agresivas, pero a Cuba no le ha dicho nada en específico. No. ¿Cómo leen esto, viceministro? Como un... No sé, no quiero poner las palabras. No sabemos leerlo hoy. Lo que sí sabemos es que hay una gran influencia de sectores anticubanos y a pesar de que no ha habido, como usted dice, un pronunciamiento abierto y declarado, sí han tomado acciones ya. Incluir a Cuba nuevamente en la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Que fue de su primer periodo, ¿no? Lo hizo al final de su primer mandato. Biden lo corrigió al final de su mandato y él lo volvió a establecer, lo cual, entre otras cosas, demuestra que esto no descansa en evidencia ni en ningún estudio, sino que es una pelota política que están moviendo, pero que es muy oportunista, porque por ley, cuando un país queda así calificado, desata automáticamente un conjunto de medidas económicas coercitivas que tienen impacto en cualquier rincón del mundo, incluyendo medidas contra 40 países que disfrutan de una excepción que se llama esta, para poder viajar a Estados Unidos, y que lo pierden cualquier ciudadano de esos países si viajan a Cuba. Con independencia del criterio que tenga ese ciudadano, con independencia del criterio y la posición que tenga el gobierno de ese ciudadano, el brazo de la competencia de Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos, llega hasta allí, por encima de la frontera de ese país, y castiga, amenaza o castiga a ese ciudadano si visita Cuba. Es decir, se reforzaron las medidas de hostilidad. Han tomado nuevas medidas contra las remesas nuevamente. Están amenazando a los cubanos residentes en Estados Unidos, sin haber adoptado ninguna política, ningún paso, ninguna medida. Los amenazan de que si viajan a Cuba corren el peligro de perder la residencia. Entonces el ciudadano se preocupa. Esta gente, muchos no son de mucho dinero. Si voy a Cuba y pierdo la residencia, pierdo el empleo, pierdo mi familia, pierdo mi casa. La política del miedo, de ese tipo. Miedo es una política de intimidación, un neomacartismo contra muchos temas, entre ellos contra Cuba. Es posible y podría ser paradójico, porque aquí está un personaje que es de origen cubano, que ocupa una función muy importante en el gobierno de Trump, que es Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado, el secretario del Departamento de Estado, que además el propio Trump ya lo ha mencionado como uno de sus colaboradores más eficaces, etcétera, que ha sostenido en el caso mexicano, hasta donde hemos visto, ha sido una especie de contención, incluso, ¿no? ¿Sería incluso posible que un personaje como Marco Rubio sirviera de puente con Cuba, o ahí es donde están los sectores más radicalmente opuestos a un acercamiento? Marco Rubio tiene una trayectoria conocida, política, de agresión a Cuba, de enemistad con Cuba. Él no nació en Cuba, él es de parientes cubanos, de padres, entiendo. Es descendiente. Descendiente. No ha puesto un pie en Cuba, no conoce Cuba. Sus referencias a Cuba y lo que habla sobre Cuba siempre son referencias atadas a mensajes con fines políticos en función de promover ideas y promover su propia carrera. Su carrera además está manchada de falsedades que ha dicho sobre su familia, de vaivenes de una posición política u otra, pero lo que ha sido consistente es en la agresividad contra Cuba. Entonces nosotros no sabemos lo que él puede pensar, no sabemos realmente qué grado de autoridad tiene el gobierno, ni cómo respondería a una decisión del presidente con respecto a nuestro país. Pero Cuba no tiene limitación para interactuar con quien sea el representante del gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando se trate de un diálogo, de un intercambio respetuoso, en que claramente pongamos nuestras posiciones. Y nosotros no pedimos mucho. O sea, nosotros no pedimos de Estados Unidos dinero, no pedimos créditos blandos, no pedimos donaciones. Así es. No pedimos un trato comercial preferencial. Pedimos algo muy sencillo, que es que se nos trate como lo que somos, que es un Estado plenamente soberano, con la capacidad y la determinación de construir su propio futuro
en la manera que lo entiende, no en la manera que lo entienden los gobernantes de Estados Unidos. Eso no es mucho pedir. Y de esa manera se relaciona Cuba con el resto del mundo. Así La es. excepción es Estados Unidos. Quien está aislado en su posición, por supuesto, es un país muy grande y muy influyente, pero el que está aislado es Estados Unidos. Cuba así tiene relaciones con el resto de la comunidad internacional, incluyendo países que tienen diferencias ideológicas grandes con Cuba. Así es. Países de nuestra región con los que hemos tenido relaciones respetuosas, incluyendo cooperación, habiendo grandes diferencias ideológicas. La excepción es Estados Unidos por ese problema que tienen ellos de Sí. ser incapaces de reconocer que Cuba es y Una ha nación demostrado ser independiente. una nación independiente que no le pertenece a Estados Unidos. Exactamente, son 70 años, es decir, ya es una historia de 2 generaciones, ya es incluso una historia distinta en Estados Unidos de las mismas generaciones que... La comunidad internacional entera Así es. rechaza el bloqueo económico en Naciones Unidas. Solo 2 estados, y los 2 son estados terroristas, Así es. Israel y Estados Unidos. Así es. Y sin embargo acusan a Cuba de ser un estado patrocinador del terrorismo. Hay siempre factores en la relación siempre compleja de Estados Unidos y Cuba, actores que han hecho de puente, México sobre todo, Cuba y México en muchas cosas han coincidido en estrategias diplomáticas, pero también está China y está Rusia. Evidentemente, China en estos momentos no sería un factor de acercamiento, ¿no? Tan es así que han estado difundiendo una noticia falsa, ¿no? Sobre unas bases militares chinas en Cuba. Pero paradójicamente Rusia con el gobierno de Putin podría ser un acercamiento por la buena relación, al menos discursiva, que existe entre Putin y Trump. ¿Ahí podría haber alguna posibilidad? Es difícil decirlo. Sí. Nosotros, bueno, primero debo hacer referencia primero a la relación con México, que ha sido fraternal e histórica. Y para Cuba muy, muy cercana. Una relación, en Cuba decimos México entrañable. Una relación muy, muy cercana para nuestro pueblo, para nuestro país. Sí. Con Rusia y con China tenemos buenas relaciones. Con ambos países son relaciones que descansan en el respeto mutuo. Descansan en la no interferencia uno y otro en los asuntos internos de cada parte. En el deseo mutuo de fomentar la amistad, de fomentar la cooperación, y nuestro deseo es ampliarla lo más posible. Con Rusia, ahora nuestro presidente casualmente está en Rusia en estos momentos, Así es. y con China también. En todas las esferas. Y si podemos desarrollar relaciones de cooperación en todas las esferas, y son relaciones absolutamente legítimas, Exacto. que no pueden estar sujetas a cuestionamiento por ningún Estado, ni siquiera por Estados Unidos. Porque además no son relaciones que se desarrollan para amenazar a nadie, son relaciones absolutamente legítimas. Y cualquier cooperación en cualquier terreno que tenga Cuba con China, respetando el derecho internacional, son relaciones, son vínculos, y cualquier acción es absolutamente legítima. Ahora, dicho esto, lo que se está promoviendo ahora en Estados Unidos, y hubo una audiencia ayer en el Congreso de los Estados Unidos, para promover la supuesta amenaza y para ilustrar determinadas supuestas evidencias, con unas fotografías que no ilustran nada, que no dicen nada. Un país hiperespiado como es Cuba, con tecnología satelital. Estas personas lo único que fueron capaces de presentar fue una foto de lo que puede ser un campo de arroz, un terreno deportivo. No es nada, no hay nada que digan que hay ahí. Pero además no hubo presente ningún militar, ningún funcionario del Pentágono, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la CIA. Eran unos académicos de un supuesto tanque pensante de los que proliferan en Estados Unidos, que no piensan mucho, lo que hacen es buscar argumentos para justificar la propuesta de política y promover políticas. Eso es lo que había presente ahí. Y entonces han levantado esta leyenda aprovechando una especie de pavor que existe en estos momentos en Estados Unidos, fomentado también sobre el peligro chino, y han inundado a la población estadounidense sobre un supuesto peligro chino que nadie sabe cuándo es ni cómo es, pero está presente. La gente ahorita va a dejar ir a restaurantes chinos, y a pesar de que en ese país todo lo consumen es prácticamente chino. Exacto. Pero bueno, han creado, y aprovechando ese miedo y esa campaña, quieren ahora ponerle a Cuba
para justificar medidas de agresión, a veces también para justificar fondos del Congreso, para darle fondos al Pentágono, porque hay que protegerse de una supuesta amenaza cercana. En Estados Unidos siempre hay dinero detrás de todo. Exacto. Entonces, es parte de la jugada, pero es una absoluta falsedad. La única base militar extranjera en Cuba es la estadounidense, en el territorio que usurpa en la provincia de Guantánamo. No hay más ninguna. Ni siquiera de lo que antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia. No existe ninguna base militar extranjera en Cuba. Vamos a un corte, viceministro, para echarnos una respirada. Regresamos ahorita a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Continuamos con esta plática muy importante con el viceministro de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores. Hemos abordado muchos de los puntos filosos de esta relación siempre complicada, compleja, de Estados Unidos frente a Cuba y de Cuba frente a Estados Unidos, y las posibilidades de que hubiera algún signo de cambio con Donald Trump. Todo parece indicar que no hay señales claras, pero de parte del gobierno de Cuba hay una señal muy clara de apertura al diálogo, siempre y cuando haya respeto. Ha sido la posición histórica nuestra. Así es. La mantuvimos. Y sin embargo, hay otros tópicos que también hablan de una especie de agresividad gratuita o muy específica y muy perversa por parte de Estados Unidos hacia muchas políticas cubanas en América Latina. Una de ellas es la presencia de los médicos cubanos. La presencia de los médicos cubanos en países como Venezuela y como México, que en el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador fueron esenciales y siguen siendo esenciales para llegar a las zonas más marginadas, para capacitar a los propios médicos mexicanos, para, en fin, inocular, por decirlo de alguna manera, o enseñar a los médicos y médicas mexicanas todo este aprendizaje que tienen los médicos de la isla. Hay acusaciones de que se trata de trabajo esclavizado, de tráfico humano. Reviven esta acusación. ¿Qué decir frente a eso, viceministro? Bueno, Cuba hoy tiene programas de cooperación médica y presencia de personal cubano en alrededor de 60 países. 60. Pero el total de países que ha tenido presencia de médicos cubanos se acerca a los 100. No conozco la cifra exactamente, pero me acerco a 60 en este instante. Y estamos hablando de cerca de 20.000. No sé la cifra tampoco. Pero de 20.000 médicos. En estos momentos en alrededor de esos países. Hubo momentos en que tuvimos 25.000, 26.000 en el mundo. Naturalmente, quiere decir que durante décadas Cuba ha tenido más médicos prestando servicio a nivel mundial que los que ha tenido la Organización Mundial de Comercio. De salud. De la OMS. Mundial de Salud. Ahora, esto es una práctica desde la década de los 60. Y en la inmensa mayoría de los casos ha sido cooperación que Cuba ha prestado absolutamente solidaria sin recibir nada a cambio. Así es. Empezando por los países más necesitados, pero en muchos países. Hoy hay brigadas en países europeos, para dar una idea. Hace años, 10, 15 años, no recuerdo la cifra, Cuba empezó a recibir lo que nosotros llamamos compensación o pago, cuando hay servicios de este tipo en países que tienen una economía en condiciones más favorables que la cubana. Sí. Y Cuba además ha formado históricamente a miles de médicos de países del tercer mundo. Miles. Y hoy se forman miles en Cuba. Hay estudiantes de muchos países formándose como médicos o incluso formación posgraduada en Cuba como médicos y otras profesiones, pero fundamentalmente como médicos. Pensamos nosotros que a pesar de nuestras grandes limitaciones de recursos materiales, el potencial en recursos humanos y la capacidad de formarlo es una de nuestras fortalezas y estamos dispuestos a compartirla.
La cooperación esa se ajusta a las normas que Naciones Unidas ha calificado de cooperación sur-sur, en que países en desarrollo se complementan entre ellos según sus Así es. fortalezas. Y son programas que descansan en acuerdos bilaterales con cada gobierno, Sí. por supuesto sin interferir en lo absoluto en las realidades internas del país, sencillamente respetando las leyes y trabajando con el gobierno. El médico cubano, mientras cumple esa misión en otro país, sea México, sea Venezuela, recibe durante ese periodo, sea un año, sea 2 años, íntegramente el salario que él percibe como profesional en Cuba, lo continúa recibiendo en Cuba en su totalidad, Sí. a pesar de no estar trabajando en Cuba. El salario que tenga, lo sigue, eso se va acumulando en el banco. Sí. En el país de destino, recibe un estipendio. Un estipendio que es muy superior a lo que es su salario en Cuba. Exacto. Es muy superior a lo que reciben sus compatriotas, los profesionales que trabajan con ellos en Cuba, y que es digno. Y lo reciben en todos los países. Y Cuba, el sistema de salud pública cubano, recibe en los países donde hay pago, que reitero, es una parte de los países. No hay pago en Haití, no hay pago en Lesoto, no hay pago en Suazilandia, no hay pago en Burkina Faso. Sí. Eso Cuba lo presta sin recibir nada a cambio. En los países donde se recibe pago, el sistema de salud cubano recibe una parte de esa compensación. Sí. Por la organización, por el prestigio, por el hecho de que el sistema de salud pública cubano se desprende de profesionales para que trabajen en otro país. Claro. En vez de estar prestando servicio en Cuba, lo prestan en otro país. Y esos ingresos se utilizan para el sostenimiento, el desarrollo del sistema de salud pública cubano, que por cierto hoy está muy afectado como resultado del reforzamiento del bloqueo económico. Del bloqueo. Uh-huh. Eso es una actividad absolutamente legítima. Quien recibe a plenitud su salario, aún sin trabajar en el país, no se puede considerar un esclavo. Claro. Porque es una persona que sigue recibiendo el salario, va a otro, donde recibe otro ingreso superior al salario que recibía. Así es. Quiere decir que su condición económica mejora comparado con otros. No puede ser esclavo una persona que va voluntariamente, lo decide él, nadie lo obliga a ir. Sí. Que tiene la capacidad de moverse libremente en el lugar de destino. ¿Quién puede controlar un médico en un territorio aquí, en un municipio en México? Así En es. una localidad. ¿Quién puede controlar? ¿Dónde está el capataz o el mayordomo? O el patrón. O el patrón o el mayoral, como le decíamos los esclavos en Cuba, a los que llevaban los esclavos, con un látigo cayéndole atrás a un médico? Es imposible. Eso no existe. Sobre todo cuando hablamos de decenas de miles de personas. Y cuando hablamos de cientos de miles de cubanos que lo han hecho a lo largo de varias décadas. Entonces, es una absoluta falacia. Es una ficción que naturalmente se aprovecha de la gran desinformación que hay en Estados Unidos y del dominio monopólico que tienen de los grandes medios de comunicación. Sí. Y va dirigido a dos blancos específicos. A dos blancos. Uno, a desacreditar una actividad por la cual Cuba ha recibido amplio elogio a nivel global. Exacto. Que fuera de estos políticos en Estados Unidos es reconocida en el mundo entero. Por altruista, por salvar vidas, por llevar servicios, sobre todo en determinados países donde nunca ha llegado el servicio médico. Y solo existe porque hay presencia cubana. De retirarse la presencia cubana, esa población pierde acceso a la salud. Por tanto, es bastante cruel de parte del gobierno de Estados Unidos pretender privar a poblaciones enteras del acceso a la salud, que es un derecho humano, con tal de agredir a Cuba. Exactamente. O sea, parte es desacreditar a Cuba. Y en segundo lugar, es privar a Cuba y al sistema de salud pública cubana de una fuente de ingreso que es absolutamente legítima. Si una universidad X en Estados Unidos, una institución, una de las instituciones privadas del sistema de salud que tienen ellos, le solicitaran a un país latinoamericano que le diseñara un sistema de salud para las comunidades y que incluso mandara profesionales para desarrollar, implementar ese plan de salud, esos profesionales recibirían un pago, pero la institución estadounidense recibiría pago. Claro. Y la recibe, porque eso sucede hoy. Entonces, ¿por qué es legítimo en Estados Unidos? Y se presenta como ilegítimo para Cuba. Entonces, para sustentar esto, de los cientos de miles de cubanos que han participado en esto, han escogido a 10, a 12 voluntarios que por un pago, por tener residencia en Estados Unidos, por mejorar su condición de vida en Estados Unidos,
que para el inmigrante es dura, se prestan para denigrar, hablar mal de sus colegas, de sus profesionales y a veces hablar mal de programas de cooperación en los que participaron algunos de ellos durante años. Sí. Se beneficiaron económicamente. El día que no quisieron, fueron a Estados Unidos y empiezan a hablar mal. ¿Por qué no lo hicieron el primer día? Claro. ¿Es una Si eran estrategia de esclavos, propaganda? ¿por qué no lo hicieron el primer día? Es una estrategia de propaganda, entonces. Es una estrategia de propaganda dirigida a dañar a Cuba, promovido por los segmentos anticubanos, entre los que el cabecilla ha sido el actual secretario de Estado. Exacto. Pero además es una... Ellos se topan con su propio... con sus propias contradicciones. Pero no les importa. Es un gobierno que actúa sin importarle sus propias contradicciones. Así En el es. tema migratorio, ¿cuál es el papel de los migrantes, entre ellos los mexicanos, en la economía de Estados Unidos? Fundamental. Porque el mexicano que trabaja allí, muchos remesan dinero a sus familias allí, pero la contribución económica allí en Estados Unidos, el país de destino, es muy superior. Por tanto, hay un beneficio económico en Estados Unidos. 180 millones de dólares es el último cálculo que tributan los trabajadores residentes de México en Estados Unidos al erario gringo. Son varios los economistas que dicen que en la historia de Estados Unidos, Sí. los crecimientos económicos no se pueden explicar si no coinciden con momentos de crecimiento de la población. Y el crecimiento en la población de Estados Unidos, en toda su historia, no se puede explicar sin el papel de la inmigración. Así es. Por tanto, hay un vínculo directo entre la inmigración y el crecimiento. Entonces, ellos se desdicen de aquello de lo que se han aprovechado históricamente. Exactamente. Ahora, también cortaron los fondos de USAID. Esa fue una orden ejecutiva de Donald Trump, esta agencia de cooperación para el desarrollo en español, que paradójicamente muchos criticaron este cierre porque en algunos países jugaba un papel de ayuda fundamental, pero en otros países como en México o como en Cuba o como en otros de América Latina, USAID fue durante muchos años una agencia de espionaje, de promover movimientos disidentes falsos o ficticios, ¿no? De intervencionismo, ¿no? De maneras de intervención. ¿No es paradójico que Donald Trump haya cerrado esta agencia? Como usted bien lo plantea, la USAID ha sido muchas cosas. Porque Sí. la USAID también ha sido la manera de canalizar fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sí, para la FAO, para el Programa Mundial de Alimentos. Son proyectos legítimos y de buen uso. Y ahora lo ha cortado todo, incluidos los de subversión, los de interferencia en otros países, espionaje. exacto. Pero lo que está sucediendo ya, porque han puesto, cerraron la USAID, pero le dieron al secretario de Estado el manejo de los fondos, reducidos, pero le dieron el manejo de los fondos. Ya sin pasar por todo el manejo del Congreso, Sí, y sin la pasar fiscalización del por Congreso. determinada fiscalización que tenía la agencia. Ah, Y lo que ok. va a suceder, y está sucediendo ya, es que se están canalizando los de la subversión, los de interferencia en otros, y los que se están cortando son los altruistas. Porque hay una nueva doctrina, dicha públicamente, de Sí. que Estados Unidos no cree en la cooperación, cree en el negocio, en lo que es beneficioso para Estados Unidos, y no va a haber más programas medioambientalistas, a favor de la Así producción es. de alimentos para el tercer mundo, a favor de cumplir con la deuda que tienen los países desarrollados con los países en desarrollo. No es un gobierno que cree en el derecho a la salud, o sea, no No van lo a cree. estar impulsando programas que USAID impulsaba, pues para vacunación, Se para... están marchando de la Organización Mundial de Comercio, de Exacto. salud, y retirándole los fondos. Así es. De la de comercio también, ¿no? Pero de salud. Pero la de salud. Sí, y entonces el riesgo de que, aunque ya no se llame USAID, se pueda crear... Lo siguen canalizando. En el caso de Cuba lo siguen canalizando Ok. para agencias que se han beneficiado y organizaciones durante décadas de recursos millonarios que aprueba el presupuesto federal para actuar contra Cuba. En la comunicación, en el tratar de fomentar oposición fabricada de Estados Unidos, Sí. en tratar de fabricar disturbios, en lo que han fracasado grandemente y normalmente, pero aún así hay fortunas hechas en el sur de la Florida de ese dinero del contribuyente estadounidense.
aunque no hayan logrado derrocar la No, porque el revolución, dinero ellos nunca se se han can- echado dinero. Nunca se canalizan. Han dedicado millones de dólares a organizaciones para programas en Cuba. Y el dinero se ha quedado ahí en la Florida. Exacto. Y sucede hoy. O sea, hay corrupción. O sea, debe Absolutamente. ser una cosa. Absolutamente. Pero Estados Unidos también, y aquí me interesaría mucho que nos explicara, viceministro, también mantiene este nivel de acusación de que en Cuba hay censura. En Cuba ya, sobre todo digital, el acceso al Internet es controlado por esta dictadura feroz, en fin, toda esta cosa que, de la propaganda. Pero lo que pocos mexicanos y ciudadanos del mundo sabemos es que la apertura de Cuba hacia las empresas de telecomunicaciones es total. El problema es que Estados Unidos pone e impone limitaciones, por ejemplo, a plataformas como Google, que son importantísimas, ¿no? En Cuba ya hay acceso a Internet absoluto. Sí, Si no hay más es por razones tecnológicas, pero la población, como norma, absoluto y muy barato. O sea, todos los cubanos tienen acceso a Internet. Están limitados por un conjunto de sitios, más de 100, no sabría la cifra hoy, por prohibición del gobierno de los Estados Unidos. Entre ellos, varios de Google, que están prohibidos para Cuba. Sobre todo aquellos que tienen acceso a la ciencia, a la información, a la investigación, a ciencias duras, a archivos importantes, sí. al desarrollo de software. Hay limitación para la comunidad científica y tecnológica cubana para acceder a ellos porque están bloqueados. Hay un cartel que dice este servicio no está listo no está disponible en su país. Sí. Lo repiten mucho. Ahora en Cuba, los medios de grande difusión son del Estado o de determinadas organizaciones por licencia que da el Estado. Y nosotros, por el tamaño de nuestro país, por la guerra asimétrica y desigual a la que hemos estado sometidos durante décadas, no le damos espacio ni le damos dar espacio a que organizaciones y grupos que trabajan al servicio de los Estados Unidos Sí. con financiamiento de Estados Unidos tengan espacio en la comunicación, en lo que está bajo el control del Estado cubano. A nosotros no tenemos control de lo que se difunde en las redes y por tanto el cubano constantemente ve ahí mucha información, muchos mensajes, muchas versiones, algunas de las cuales hemos hablado aquí, Sí. contra el gobierno cubano, muchas mentiras, muchas falsedades, mucho discurso contra el gobierno cubano, pero eso las personas lo ven libremente en su medio. Pero nosotros no replicamos eso en sistema de televisión ni en la gran prensa. Claro, que son los medios Son los medios, concesionados. son los medios concesiones nacionales, públicas. son los medios que sí Así están es. comprometidos con la defensa de la soberanía cubana. Pero entonces es frente mentira que a no la, hay... a la guerra asimétrica de Estados Unidos. Pero entonces es mentira que no hay voces disidentes en el Existen. mundo digital. Y en el mundo digital y en la calle, cualquier cubano, y es común, se manifiesta. En la calle, en una bodega, en un restaurante, donde quiera, y dice lo que se le parece y nadie se va a meter con él. Si ofende a las personas, si lo que está diciendo es muy Claro. ofensivo, personalmente o incluso políticamente puede recibir respuesta de alguna persona Así es. que le moleste. Pero la libertad de decirlo lo tiene. Además, Y existe, yo he no hay estado manera 3 de veces en controlarlo. Cuba, 5 veces en Cuba. Usted es cubano, o sea, ¿cree usted que alguien pueda ser capaz de callar No, al es pueblo posible. cubano? Es decir, Es muy difícil. es muy difícil, o sea, por naturaleza, por cultura, por carácter nacional, el Y cubano todo el mundo tiene habla. criterio o se cree que tiene criterio sobre todo. Entonces es mucho diálogo. Exacto. La gente habla mucho. Es una sociedad que debate mucho, Así mismo es. que debate a veces hasta el infinito. Contrario a la imagen que dibujan desde Estados Unidos. Exacto. Y que además a mí me sorprende porque uno piensa, no, pues es que están desinformados porque no tienen acceso a medios, porque no tienen acceso... No, el nivel de información del cubano o de la cubana media es muy alto, mucho más alto que en otros países de América Latina, ¿no? Mucho más alto del que tiene un estadounidense. Y más Obviamente. universal. Sí, Porque tiene información del mundo entero. Interés en el mundo entero. Sigue lo que pasa en América Latina, en Europa, en África, en Asia, que no es común en Estados Unidos. una idea cosmopolita del mundo, no tienen estas ideas prejuiciosas que desgraciadamente yo le llamo el analfabetismo socialmente expandido de Estados Unidos. O sea, este analfabetismo tan fuerte que no tiene que ver con la falta de instrucción, sino con la falta de
o con la deformación, ¿no? La deformación, creer que, que lo que se diga ahí es el mundo. Así es, así es. Y en relación con América Latina también hay momentos importantes ahora. El gobierno mexicano también está impulsando mucho la participación en la CELAC, que se ha vuelto ya un escenario pues de defensa regional, de integración económica también, de políticas comunes. ¿Cómo está participando Cuba en la CELAC? Nosotros somos miembros activos, Sí, fuimos activos, al igual que México, en la conformación de CELAC. Y es verdad que es un escenario que intenta reafirmar, diríamos, la identidad y la soberanía de América Latina y el Caribe en su conjunto, sí, que entraña unir a las distintas corrientes culturales y de la región y al propio tiempo tener identidad propia. Habiendo sido una de las regiones colonizadas que primero se emancipó, sí. demoró mucho para que la región de América Latina y el Caribe por primera vez tuviera su propia organización, en que estuvieran todos y no hubiera presencia extrarregional, que es lo que constituye CELAC. Y que además desde un principio se propuso afincar esa identidad y afincar la unidad y la integración en la región. Si se buscan los documentos fundacionales, uno que son dos básicamente, uno que se adoptó en Cancún si no me equivoco, en febrero del 2010, aquí en la Ribera Maya, y uno que se adoptó en Caracas, que es cuando ya quedó constituida la organización en diciembre del 2011. En ellos quedan muy claros los propósitos de CELAC, procurando la unidad, la identidad, la autoridad de la región y la capacidad de la región de actuar al unísono frente a otras regiones del mundo. Por eso es que existen escenarios como CELAC Unión Europea, CELAC África, CELAC China, fue parte de lo que nació desde ese momento. La organización aún requiere mucho trabajo y tiene como limitante, y es natural que así sea, que su fortaleza y su capacidad de interacción y de integración inevitablemente depende de la actuación individual de cada uno de sus gobiernos. Se varían, porque el concepto es unidad en la diversidad. Hay diversidad política y diversidad ideológica. Y entonces, el avance de la organización no puede de manera supranacional pretender dictar y poner en fila. Así es, no depende de la voluntad del titular de un... No, son cada estado. Así es. Los que debemos fomentar eso. Y la tarea es fomentar ese espíritu en la región, reitero, a pesar de las diferencias. Protegernos nosotros. Sí. Es una riqueza, es una región con una inmensa riqueza natural mal distribuida. Algunos países caribeños tenemos pocos recursos, pero hay regiones que tienen una de las riquezas más grandes del mundo. Así es. Con poca interconexión, no hay ferrocarriles que conecten a la región. Ni siquiera el sistema de transporte nos protege aún. El comercio interregional es aún pobre. O sea, el potencial es inmenso. Exacto. Y requiere a nuestros gobiernos desarrollar la capacidad de conjunto para fomentar. Pero las bases están ahí, la organización existe. Y el deseo sería poder impulsarlo en ese sentido. Pues se nos fue el tiempo como agua, viceministro. No sé si quiere usted agregar algo. Nos queda un minuto. ¿Algún mensaje o...? Un saludo al pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Y pues siempre, los lazos cubano-mexicanos van a ser siempre muy fuertes. Y les agradecemos a todas y a todos que nos vieron en esta entrevista de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión.